Es un gozo poder unirme a esta semana histórica. Realmente es fruto del amor de Dios. Antes de poder abrir la palabra, vamos a abrir nuestro corazón a Dios. Quiero invitarles para que le pidamos permiso y podamos ser receptores de este precioso mensaje que Dios nos está regalando. Oremos. Cariñoso Padre Celestial, tú eres el Maestro, nosotros somos tus alumnos. Gracias por haber enviado a Jesús a esta tierra, por habernos alcanzado y por estarnos educando en el mensaje de la cruz que nos salva, que nos conmueve. Ven, enséñanos lo que tú quieres hoy. Gracias, te lo pido de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estaba estudiando en la universidad, recuerdo a mi maestro, el pastor Humberto Raúl Treyer, que hoy descansa en la fe del Redentor. En la clase tan dinámica y explosiva con él del Apocalipsis, nos leía varias declaraciones, entre ellas la de Testimonios para los Ministros, página 113, donde el Señor nos invita a través de su mensajera a dedicar más tiempo al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía, declara, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y la promesa también continúa diciendo que cuando como pueblo estudiemos y comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Nuevamente, Testimonios para los Ministros en la página 113. Así que salí del aula de teología con una gran convicción de compartir doctrina, profecía, pero fue al paso de los años y en este regalo que el Señor ha traído a nuestro corazón, donde colocó en su verdadera perspectiva las palabras, por ejemplo, del versículo 5 del capítulo inicial del primer capítulo de Apocalipsis, donde se presentan las buenas noticias del que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así que el Señor me redirigió para, más que enseñar historia tan importante como es y las minucias de las bestias, de las plagas y de la persecución final que espera el pueblo de Dios, de poder mirar al Cordero. Y saben, ahora promesas tan hermosas como las de Apocalipsis 2:8, donde el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Promesas como las de Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la prueba, de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Promesas como Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces ahora llamaron y redirigieron la atención para mirar a Jesús y sobre todo para exaltarlo. Ah, con el mensaje que esta noche, que en esta oportunidad nos ocupa, pues vemos que Apocalipsis tiene varias divisiones importantes. Habla de 7 iglesias, habla de 7 sellos, habla de 7 trompetas, habla de eventos escatológicos del tiempo del fin. Pero, ¿saben? Me llama la atención porque hablándole a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, 5 de las 7 iglesias, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea, el Señor le hace un amoroso llamado al arrepentimiento. Ese es nuestro tema que en esta oportunidad nos ocupa. Pero nuevamente, al mirar a Cristo como el centro del mensaje, pues es donde quisiéramos que el Señor pueda ser el fundamento y recibir la gloria. Me gustan las palabras del apóstol San Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, donde coloca el verdadero centro para estudiar las profecías. Hoy estamos viviendo en un momento
clímax en la historia del planeta. Y hay mucho comezón y hay mucha inquietud, mucho sensacionalismo, muchas noticias y estamos esperando lo último que el nuevo presidente va a hacer y que el principal líder de la iglesia popular. Pero saben, hoy quiero invitarte para que sigas disfrutando este precioso mensaje que hace la diferencia. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ¿hasta qué? Que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oh, alabado sea el Señor. El apóstol San Pedro tuvo un amanecer cuando reconoció al verdadero Cristo, cuando lo aceptó como su Salvador, pudo dejar a un lado su incredulidad y su falsa motivación y su arrogancia para seguir al Señor. Y saben, este es el remedio, esta es la medicina que el Señor está ofreciendo especialmente a mi corazón. Gracias le damos a Dios por el don del arrepentimiento para su última iglesia, la iglesia que él ama. Hoy queremos contestar varias preguntas. ¿Por qué es importante este mensaje? ¿Fue parte central de lo que Dios trajo a nuestros hermanos reunidos en ese histórico congreso en Minneapolis? Hoy, de hecho, mi hija Carol Rocío y su esposo Aaron están viajando y me decía, papi, estoy por aterrizar en Minneapolis, camino a South Dakota. Yo le dije, mi amor, por favor, tómame una foto desde las alturas. Conmueve nuestro corazón el pensar en cómo se movió el cielo y sus ángeles y la gran bendición para aquellos días en los cuales el Señor quiso venir por su novia para llevársela al cielo. Han pasado como 130 años desde aquel histórico momento y por qué todavía estamos aquí. Hoy queremos explorar un poco acerca de la condición de esta iglesia, la iglesia que Dios ama. Ah, pero como estábamos hablando, son buenas noticias saber que el Señor tiene un mensaje. Y como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, viendo que su benignidad te guía al arrepentimiento? Vamos a permitir que sea el Señor, no los prejuicios, no mi argumento, sino el amor de Dios, el que pueda seguir hablándonos, porque hemos sido muy teóricos. Quiero reconocer que por mucho tiempo he expuesto teoría, pero la síntesis de todo este precioso regalo que el Señor nos está dando es: sé pues celoso, sé pues ferviente y arrepiéntete. Pero tenemos buenas noticias de parte del Señor, porque el arrepentimiento no es una obra humana, es el poder del Señor conmoviendo nuestros corazones desde la cruz del Calvario. Estuve en un entierro en la semana pasada. Ahí estaban los hijos, estaba la viuda, mucho dolor. El padre se le había complicado una situación de sus bronquios disparada por el COVID-19. ¿Saben? Él asistía a una congregación donde, pensando en el amor de Dios, decían que Él los protegía, que no necesitaban mascarilla, que no necesitaban protocolos, así que no sabían de hand sanitizer, sino de abrazos y de besos. Ya han enterrado varios de los miembros de la iglesia y este fue el siguiente. Y la tristeza de una de las parientes al acercarse y decirme, pastor, este es nuestro dolor. Se confundió el amor con la presunción y mi padre fue contagiado, mi padre fue contaminado. Oh, queridos, mi corazón se conmueve al pensar que yo como líder de iglesia, como el ángel de la iglesia la Odisea, pues hoy vamos a ver que este mensaje tiene dos destinatarios. Uno primario, que es el ángel de la iglesia. Esos ángelos son los mensajeros que el Señor le mostró a Juan en la isla de Patmos, que él tiene en su diestra. Y es una buena noticia saber que el Señor tiene
a sus ministros, a sus ancianos, a sus fieles predicadores. Los tiene, ¿verdad? Muy cerca, allí escritos en la palma de sus manos. Pero también tiene una aplicación especial, porque el Señor dice que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que mi gran compromiso como líder espiritual es que yo o estoy edificando e influyendo para salvación o estoy contagiando en incredulidad, en legalismo, en tibieza, en murmuración. No sé cuál sea mi aportación, Dios está tomando nota. Y en esta serie especial del retorno de la lluvia tardía, enfocados en el mensaje tal cual es en Cristo Jesús, quiero que veamos el gran dolor que nuestro pastor celestial ha tenido al ver a su iglesia contagiada, porque sencillamente nosotros como líderes estamos influyendo para bien o para mal. Ah, la enfermedad de la Odisea es tal que está cobrando vidas espirituales. Escribió la mensajera del Señor en palabras de vida al gran maestro: solemne pensamiento. Perderse uno es muy triste, pero ser causante de la perdición de otros es mucho más doloroso. Oh, mis queridos, para determinar y diagnosticar el COVID, pues se usan varios instrumentos, entre ellos la temperatura. Si una persona está arriba de una temperatura y muestra fiebre, pues ese es uno de los síntomas que va llevando, ¿verdad?, al diagnóstico. El Señor nos ha hablado de una iglesia con un diagnóstico y Él nos presenta allí, ¿verdad?, la situación de la Odisea, y la temperatura de la tibieza nos hace a participantes, ¿verdad?, de esta condición laodicense. Hay personas que son asintomáticas, ¿verdad?, en esta crisis del coronavirus. Y este es el verdadero peligro. Muchas personas no saben que tienen el virus. Ellos corren, saltan y todo está normal, pero son diagnosticados clínicamente con el COVID. Y este es el problema de los portadores de esta condición espiritual que nosotros no conocemos ni nosotros reconocemos. Porque engañoso es nuestro corazón, dice Jeremías 17:15, y engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que, mis queridos, la sierva del Señor, hablando acerca del peligro de la influencia negativa, especialmente de quienes estaban rechazando este mensaje en el momento histórico en que se dio, escribió en la Review and Herald del 18 de marzo de 1890. Ustedes han estado notando que en esta serie hemos sido muy cuidadosos en presentar las citas bajo el momento cronológico, el momento en que se transmitieron, que se escribieron. Y eso le da peso, ¿verdad? Porque estamos hablando justamente en el momento en que Dios estaba enviando luz para un pueblo. ¿Cuál fue el mensaje del Señor durante esos días? Han pasado unos meses después del Congreso Histórico en Minneapolis y la sierva del Señor se dirige hablando acerca del peligro que estaba ocurriendo porque líderes estaban contagiando a miembros de la iglesia, a jóvenes, quienes creían al 100% lo de que sus líderes les estaban enseñando. Nuestros hombres jóvenes, dice por ejemplo esta declaración, observan a nuestros hermanos mayores y como ven que ellos no aceptan el mensaje, sino que lo tratan como si no fuera de importancia, esto influye sobre quienes ignoran las escrituras para que rechacen la luz. Estos hombres que rehúsan recibir la verdad se interponen entre las personas y la luz. Oh, queridos, cuando un pastor se ha contagiado, hemos tenido casos de este virus, pues él tiene que abstenerse de ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente es el principal foco ahora de contagio y tenemos una gran responsabilidad, y me dirijo con profundo respeto, pero con gran deuda a Dios, querido compañero en el ministerio, amados pastores, tenemos una investidura, una deuda que hemos recibido, y hay personas que creen con los ojos cerrados y a pie juntillas, como decimos, exactamente lo que sale de nuestros labios. Hemos tenido personas, digamos, evangélicas, que han venido a nuestra iglesia
y que han sido convencidos con la Biblia en la mano, pero ellos nos dicen, yo tengo que ir a hablarle al pastor para ver él qué dice. Y esas personas quizá nunca han vuelto porque el pastor les dijo que no era la verdad. Cuánta responsabilidad. Con razón el apóstol San Pablo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Te invito, apreciado compañero en el sagrado ministerio, querido maestro de escuela sabática, querido pastor, para que nos escondamos en el Señor, porque somos una gran influencia para salvación o para perdición. Y este mensaje en gran medida ha sido resistido porque nosotros no lo hemos conocido, ni menos lo hemos experimentado. Es mi deuda con Dios y por eso en este momento comparto con ustedes esta carta preciosa escrita a la iglesia de la Odisea. Y antes de leer algunas declaraciones, yo he traído algunos libros conmigo y en este momento quiero presentarles este, por ejemplo, que mi hermano, tengo un hermano que aprecio mucho, tal vez estás viendo el tema, Sergio. ¿Sabe? Este libro me lo dejó mi hermano Sergio antes de viajar de Colombia. Nosotros estudiamos casi juntos la teología y me llamó la atención el libro de Arnold Valentin Wallenkopf, quien fuera uno de los coordinadores del Departamento de Investigación de la Conferencia General. O sea, no cualquier persona. Él escribió varios libros que nosotros hemos estudiado a través de la escuela sabática por allá por los años 1988. Y quiero leer un par de declaraciones que él tiene en este libro, porque está llamando la atención, queridos, a la razón de la debilidad de nuestras iglesias, a la necesidad de conocer la verdadera historia de Minneapolis. Dice, por ejemplo, y antes de leer esta porción, tengo en pantalla una declaración de la Review del 26 de julio de 1892. Hablando de el poder de la influencia de un líder y por qué se resistió el mensaje en Minneapolis. Hay tristeza en el cielo. Mira la fecha, 1892, 26 de julio. Hay tristeza en el cielo por la ceguera espiritual de muchos de nuestros hermanos. Llamo a cada ministro a que busque al Señor, a dejar de lado el orgullo, a abandonar la lucha por la supremacía y a humillar su corazón ante Dios. Es la frialdad del corazón, la incredulidad de quienes debieran tener fe, lo que mantiene débiles a las iglesias. Oh, queridos, qué tremendo diagnóstico. Y por eso el pastor Wallenkopf está diciendo en el libro de la necesidad que todos podamos conocer de primera mano lo que realmente nos dice la historia ocurrió en Minneapolis. ¿Sabe? Este mensaje, la justificación por la fe, es más que una doctrina, es más que una teoría, es una experiencia que conmueve el corazón. Muchas personas han tenido la doctrina y el conocimiento teórico en las neuronas, en el cerebro, pero no ha bajado al corazón. Así que este mensaje va más allá de una teoría y va más allá de repasar una historia y es de confiar, de creer y de mirar hacia la cruz. Me encanta el logo que aparece en pantalla, porque siempre que pienso en Minneapolis, estoy pensando en la réplica del Calvario. Lo que ocurrió en la cruz del Calvario fue una resistencia y una incredulidad por el pueblo judío. La sierva del Señor menciona más de 80 veces que como los judíos en Minneapolis, nosotros resistimos, no creímos, rechazamos y crucificamos a Cristo en la persona de los mensajeros. Me dirijo con profundo respeto, con gran amor, pero con gran convicción a la luz de la historia, porque el Señor dice en 1 Corintios 10, muy conocido por nosotros, que las cosas que acontecieron fueron escritas para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Y como dijo Salomón, ¿qué es lo que sucederá? Lo que ya sucedió, dice él. Y los que no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Por eso dice el pastor Wallenkopf en la página 77 de este libro,
nuestra presentación defectuosa, de lo que realmente ocurrió en Minneapolis en 1888 y nuestra visión denominacional, que el Congreso de 1888 marcó una gran victoria en nuestra historia, han modelado sin lugar a dudas nuestra forma de pensar y nuestros conceptos denominacionales. Ha ayudado a que nos sintamos seguros en nuestra actitud laodicense. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mientras que el testimonio del testigo fiel es bien distinto. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Vamos a perpetuar la historia de Minneapolis?, pregunta el pastor Wallen Kaff, no aceptando lo que ocurrió, el pecado cometido en Minneapolis. Estamos crucificando nuevamente al Espíritu Santo, ¿verdad? Y al Señor Jesucristo. Oh, queridos, el Señor quiere que hablemos este mensaje porque viene de parte del que no miente. Mira los tres calificativos de quien envía este mensaje a una iglesia que el Señor ama. Es el testigo fiel, número uno, él es el amén y es el principio de la creación de Dios. Me gusta pensar que el amén, el así sea, el testigo fiel y verdadero, estaría conforme con que dijera testigo, porque testigo es alguien que ha estado presente en un hecho y puede atestiguar. Pues el Señor, dice Juan en la isla de Patmos, hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien dirige este mensaje, es testigo fiel y verdadero, porque Él no miente, Él nos dice toda la verdad y como si fuera poco añade el principio de la creación. Me gusta pensar, como dice el Salmo 139, que en el vientre de mi madre me conoció el Señor. Antes que abriera mis ojos, Él conoció de mí. Así que Él que nos conoce exactamente, Él tiene el diagnóstico. Y así como un médico le puede decir a un paciente, tienes COVID, el Señor sabe cuál es nuestra temperatura y nuestra condición de ceguera y de autoengaño en la cual decimos no conocer, ¿verdad? Y de creer, pero no saber. Mis queridos, así que les invito para que repasemos brevemente este mensaje, que tiene dos grandes etapas. En primer lugar, son las dos R's. Es un mensaje de reprensión, pero buenas noticias, el Señor reprende a los que ama. Es mejor represión manifiesta que amor oculto, dice el sabio Salomón. Cómo me gusta que me digan la verdad, o cómo deberíamos gustarnos, ¿verdad? Que nos digan la verdad. Eso decía una hermanita cuando yo predicaba en la ciudad de Cali, pastor, díganos la verdad, no nos arrullen. Aquí no venimos a perder el tiempo, vivimos días solemnes. Queremos que se nos diga la verdad tal cual es. Y ese es Jesús, quien se dirige a ti porque esta es una cita divina, ya que estás allí sentado, para escuchar un mensaje neurálgico que corrió como un hilo en esos años que son reconocidos históricamente como alrededor de 10 años, desde 1888 hasta 1800, después de los años 1890, en que la sierva del Señor desde Australia escribía con mucho dolor a la dirigencia de la iglesia un llamado para revivir y para aceptar este precioso mensaje. Así que en primer lugar es un mensaje de reprensión por amor de parte del testigo fiel y en segundo lugar es un mensaje de restauración y victoria para que nos sentemos con Cristo que no conoce derrota. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor nos dice que este mensaje ha de propagarse. Carta 24, escuchan, de 1892. El mensaje del testigo fiel fue el mensaje que se predicó en Minneapolis. Ya hemos escuchado acerca de los pactos, ya hemos escuchado acerca de la justicia de Cristo, hemos escuchado acerca del santuario y saben, todo esto estaba engranado desde el mensaje precioso del testigo fiel. Si ustedes pueden recibir, ¿verdad? Y ahondar en este precioso libro que se está recomendando, porque mis respetos a Ron Duffield, autor de estos 3 tomos, han sido traducidos 2 por el querido doctor Luis Bueno, y aquí todo este libro no es otra cosa que un estudio sistemático y responsable, fundamentado a la luz de la inspiración dada por la sierva del Señor, de lo que fue el mensaje de la Odisea y el llamado al arrepentimiento. Fue en 1957 cuando la sierva del Señor escribió por primera vez
acerca del llamado al arrepentimiento. Y a través de todos sus años, hasta su momento de su fallecimiento, fue mucho el dolor, llamando la atención a un pueblo que todavía no le creía al Señor. Oh, queridos, yo quiero hacer una invitación de parte del Señor en Segunda de Crónicas 20:20, tan conocido. Creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. La razón de la confusión y del desconocimiento de este mensaje ha sido en primer lugar y en gran medida por el rechazo al mensaje del testigo fiel y el mensaje del testimonio de Jesús, el mensaje del espíritu de profecía. Y el Señor nos dice en Carta 24 de 1892, ha estado resonando el mensaje a la Odisea. Tomad este mensaje en todas sus facetas y propagadlo a la gente donde quiera la providencia abra el camino. Sí, el Señor abrió este camino glorioso para que tú que estás en España, tú que estás en Uruguay, tú que estás en Venezuela, tú que estás en Puerto Rico, estás escuchando este precioso mensaje de buenas noticias, que es una realidad de que la lluvia del Espíritu está regresando para preparar a una iglesia. Y al ver el mundo tan contagiado y tan contaminado, y al ver este reavivamiento que el Señor está comenzando, entonces sabemos que la redención está cerca. Porque cuando sea predicado este evangelio, tal cual fue predicado en Cristo Jesús por los mensajeros, entonces y solo entonces vendrá el Señor. Tomad este mensaje en todas sus facetas y propagadlo a la gente donde quiera la providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo que perece. Para la sierva del Señor era un solo mensaje: la justificación por la fe, el mensaje del testigo fiel, el mensaje del santuario dado desde Minneapolis y predicado por los mensajeros. Habría de preparar la iglesia a la novia del Señor para la traslación al cielo. Pero saben, este mensaje fue recibido y ha sido desconocido realmente. Quiero leer en Testimonios tomo 6. Este libro, en la página 426 y 427, fue escrito justamente después de los años 1891, cuando la sierva del Señor fuera deportada, diciéndolo reverentemente, a Australia. El diablo no soportó la tripleta de Alonzo Trevor Jones, de Elliot Wagoner y Elena White. Caminaban junto con su hijo y ya hemos escuchado de los grandes reavivamientos, lo más grande que ocurrió cuando estos mensajeros de Dios estaban predicando juntos. Así que el uno fue a dar a Inglaterra, Wagoner, el otro fue a dar a California y la sierva del Señor fue enviada para Australia. Pero alabo al Señor, porque desde allí Dios nos escribe y su mensaje siempre va a llegar. Y aunque no lo predicáramos nosotros, las piedras, dijo el Señor, aún lo harían. Hoy muchísimos, escribió la sierva del Señor, de los que componen nuestras congregaciones, están muertos en delitos y pecados. Acepto esta mi condición. Dices que estás vivo, dice el Señor a la iglesia de Sardis, y estás muerto. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. Los testimonios conmovedores de reproche y amonestación ya no despiertan arrepentimiento en ellos. Estamos viendo una conexión del mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del testigo fiel a la Odisea y el llamado al arrepentimiento. Las melodías más dulces que provienen de Dios, escucha, a través de los labios humanos. ¿Cuáles? ¿Me ayudas a continuar? La justificación por la fe y la justicia de Cristo no les arrancan una respuesta de amor y gratitud. Y esa ha sido mi condición y yo estoy aquí para pedir perdón al Señor. Porque a través de tantos años, en 3 décadas de predicación, el Señor ha abierto por fin mis ojos y no pretendo haberlo alcanzado, pero con una gran deuda y una gran necesidad de que las ovejas puedan mirar a Jesús y puedan recibir el mensaje que salva y que prepara sin miedo y con la motivación correcta para la traslación. Ya lo hemos leído aquí en Mensajes Selectos, tomo 1,
que no hay 1 en 100. Cuando yo leí esa declaración, queridos, de la página 421 de Mensajes Selectos, realmente desafió mi corazón, mi corazón. No hay 1 en 100 que entienda por sí mismo el plan de la salvación. Tan cierto es que por mucho tiempo yo estaba pensando que, ok, para la salvación, pues el Señor murió en la cruz, entonces yo tengo que hacer esto. El Señor está en el santuario, yo tengo que hacer esto. El Señor me dice esto, yo tengo que hacer esto. ¿Y saben a qué conclusión debemos llegar? Lo único que aporta la Odisea es un corazón que es miserable, pobre, ciego y desnudo. Mi vil pecado es mi aporte en el plan de la salvación. Wow. Cuando yo pueda aceptar eso, entonces el Señor tendrá medicina y serán buenas noticias dejar entrar a Jesús, ¿verdad? Para salvarnos. No hay 1 en 100 que entienda por sí mismo. Yo no la he entendido. Hasta ahora le estoy diciendo, Señor, abre mis ojos a tus encantos, a tu belleza, para poder responder, porque esto no es una teoría, esta es una experiencia de amor y la acepta quien más necesite un Salvador. Oh, mis queridos, no hay 1 en 100 que entienda por sí mismo la verdad bíblica sobre este tema, que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. La Odisea. La Odisea era la ciudad que el rey Seleucida Antíoco II había fundado en honor a su esposa Laodice, ¿verdad? Cerca del año 260 antes de Cristo. Y es importante conocer la condición histórica y el contexto para que podamos disfrutar el contenido, porque hoy quiero que leamos en una forma tal vez diferente, porque cuando me regalan un libro, a mí lo primero que me gusta hacer es, aquí está el comienzo, pero yo me voy al final, ¿verdad? Y voy a mirar la conclusión. Hoy vamos a ir desde atrás hacia adelante para ver ricas bendiciones y un precioso mensaje de esperanza y buenas noticias de parte del Señor para la iglesia que Él ama. Pues saben, esta iglesia o esta ciudad, había más de 7 ciudades en tiempos del Asia Menor donde vivía Juan, el discípulo amado, pero el Señor escogió 7 que reflejaban claramente 7 condiciones a través del tiempo, desde la fundación del cristianismo, pasando por la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y llegando a la última iglesia que pretende ser el pueblo de Dios. ¿Saben por qué me gusta este tema? No hay una octava iglesia. Esta iglesia es la niña de los ojos de Dios. Este mensaje no mira hacia otro lugar, no mira los defectos de la conferencia, no mira los defectos de los demás, mira la belleza, la dulzura y los encantos de Cristo Jesús. Este es el mensaje. Por mucho tiempo lo estaba mirando con otros lentes y hoy quiero decirle, Señor, quiero mirarlo bajo tu perspectiva. Pues saben, en la ciudad de la Odisea, la más rica del Asia, una ciudad próspera donde había gran comercio y un centro bancario. Cuenta la historia que en el año 60 hubo un devastador terremoto, pero era tal la solvencia y la suficiencia que había en esta ciudad que le dijo a Roma, no, nosotros no necesitamos ayuda de nadie, nosotros nos vamos a levantar solos. Algo inaudito, ¿verdad? Porque lo primero que hace un país, yo acabo de venir de Puerto Rico, donde ha temblado infinidad de veces desde el comienzo de este año, y lo primero que hacemos es llamar a FEMA, ¿verdad? Y esperar la firma del presidente para que grandes desembolsos, ¿verdad? Puedan venir. Pero la Odisea era tan autosuficiente y tan solvente que rechazó la ayuda, ¿verdad? Del imperio. Pues saben, en la Odisea había una pomada que se preparaba para la vista, un colirio especial que contribuía también a su riqueza. Era conocida por unas prendas de vestir de lana de alta calidad y hechas de color, ¿verdad? De lana negra, o sea, de unas ovejas, ¿verdad? De lana negra. Contaba con un acueducto, sí, era próspera, una ciudad con agua, estaba asegurando prosperidad y bienestar. Y esas aguas venían desde el norte, ¿verdad? De Hiriápolis y pasaban en una condición de tibieza en su travesía por la Odisea. Pues hay un bosquejo que nos permite resumir el contenido de esta iglesia. El mensajero, capítulo 3, versículo 14. El diagnóstico, capítulo 3, versículo 15 al 17. El remedio, capítulo 3, versículo 18. La razón del mensaje, capítulo 3, versículo 19 y 20. Y la recompensa, porque el Señor no conoce derrota. El Señor tendrá
una respuesta en la Odisea de un genuino arrepentimiento y una profunda conmoción del corazón al mirar a Jesús, como dice Zacarías 12:10, me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Hoy la Odisea no llora, se siente cómoda, pero el Señor tiene un colirio y nos está convenciendo, como dice Juan 16:8, porque cuando el Espíritu venga, la lluvia del Espíritu, el mensajero divino, entonces nos va a convencer de tres cosas, ¿verdad? De pecado, de justicia, la justicia del Señor, la gloria para el Señor, y de justicia y de juicio. Pues saben, mis queridos, necesitamos conocer la verdadera naturaleza de nuestra enfermedad para poder soportar la prueba de persecución y de aflicción que viene sobre este planeta Tierra. Dice Testimonios, tomo 4, en la página 87, 89, y todo este material estará disponible para ti, para que lo puedas consultar allí en la página inspirada por Dios para nuestro querido doctor Luis Bueno, que ha dedicado tantos años a traducir este precioso material. Cómo estoy disfrutando los mensajes que aún están en inglés, pero que ahora han sido traducidos con tanta exactitud para despertar en nuestro corazón más amor en respuesta al amor del Señor. La única esperanza, dice esta declaración, Testimonios, tomo 4, página 87, la única esperanza de los laodicenses consiste en tener una visión más clara de su situación delante de Dios, un conocimiento de la naturaleza de su enfermedad. No son ni fríos ni calientes, ocupan una posición neutral y al mismo tiempo se lisonjean de que no les hace falta nada. Quiero reconocer, mis queridos hermanos, que por mucho tiempo no estuve viendo sino los defectos de los demás. No pude ver el amor del Señor desde la cruz del Calvario, ni podía ver mis propios defectos. Así que le dije, Señor, tú me das a dar una nueva visión desde la cruz. Y por eso le he dicho al Señor, al salir de Puerto Rico y al continuar mi ministerio, Señor, no quiero ver más los defectos de la conferencia, no quiero ver más los defectos de los hermanos, no quiero ver más los defectos de mi esposa, no quiero ver más los defectos de los que están alrededor, no quiero ver, Señor, otra cosa que tu dulzura, que tu gloria, que tus encantos, que tu belleza. Y hermanos, este es el mensaje del testigo fiel. Escuche cómo dice aquí, la sierva del Señor, hablando en manuscrito 108 de 1899. Hay una mosca muerta en el perfume. ¿Cómo? Hay una mosca muerta en el perfume. Están siendo pesados por aquel que nunca comete un error. Él presenta el resultado de las acciones que demuestran que el amor de Cristo no es un principio permanente en el alma. Dios os exhorta a que aprendáis la mansedumbre de Cristo. Eliminad vuestra tendencia a ver los errores de otros. Enfocad vuestra atención en vuestros propios defectos. Vuestra justicia propia produce náuseas al Señor Jesucristo. Manuscrito 108 de 1899. Saben, queridos, hoy yo quiero pedirle perdón al Señor, porque Dios no me puede sanar si yo no acepto mi condición. Yo me he autodiagnosticado y conocí a un joven que dijo, tengo un poquito de fiebre, pero yo creo que tengo un falso positivo. Yo voy a ir en la otra semana para ser chequeado. ¿Saben? Él mismo se estaba automedicando y autodiagnosticando. Cuando fue para el examen, puro COVID, y tenía una neumonía terrible que casi lo mata. Nosotros hemos querido diagnosticar y la hemos sabido todas, pero hay un médico divino que no falla, que nos está mirando la temperatura y que sabe que somos tibios, y esa tibieza letal de incredulidad nos está matando y estamos replicando laodicenses. Queridos, escribió la mensajera del Señor aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 418. He traído esta biblioteca hoy, les estoy debiendo el PowerPoint, pero quería que ustedes pudieran tener la seguridad de que esto está escrito, tan escrito como lo puedes ver en pantalla, como lo puedes leer, pero quiero ir aquí directamente al texto. ¿Acaso el Señor Jesús no ha enviado mensaje tras mensaje de reprensión, de advertencia, de ruego a estos autosuficientes? Oh, hermanos, me gusta la claridad, la transparencia, la franqueza, pero sobre todo el amor con que Dios se dirige a mi corazón. No han sido despreciados y rechazados sus consejos.
¿Acaso no han sido tratados con escarnio sus delegados mensajeros y sus palabras han sido recibidas como fábulas? Cristo ve aquello que el hombre no ve. Él ve los pecados de los cuales, si no nos arrepentimos, agotarán la paciencia de un Dios longánime. Cristo no puede abogar por los nombres de aquellos que están satisfechos en su autosuficiencia. Él no puede interceder en favor de un pueblo que no siente necesidad de su ayuda, que pretende conocerlo y poseerlo todo. 23 de julio de 1899. Y eso fue lo que me ocurrió al salir de una iglesia que prediqué el mensaje a la Odisea hace muchos años. Y me dijo una hermana, ¿sabe, pastor? Creo que el mensaje es tal vez correcto, pero usted está en un lugar incorrecto. Esta iglesia no tiene esos síntomas que usted está hablando. ¿Cómo me confirma la veracidad del médico divino? Su precisión. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es principio de la creación de Dios. Él conoce mejor. Así que basta ya de excusarnos y de acusar y de desoír este mensaje. El único que puede preparar a la iglesia con la motivación correcta para tener el amor del Señor y estar en pie en esta hora final. Mis queridos, ¿cuál es la razón de nuestra condición? La condición de nuestra situación de tibieza es dada porque no aceptamos el mensaje de corrección del testigo fiel. En mi última visión, escribió la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 254. Me fue mostrado que aún este decidido mensaje del testigo fiel no había logrado el designio de Dios. El pueblo continúa en sus pecados. Continúa declarándose como siendo rico y teniendo necesidad de nada. Muchos preguntan, escuchen hermanos, ¿por qué son dadas todas estas reprensiones? ¿Por qué los testimonios continuamente tienen que acusarnos de apostasía y de graves pecados? Nosotros amamos la verdad, estamos prosperando, no estamos en necesidad de estos testimonios de advertencia y reprensión. Wow, hermanos, a veces rayamos en ser tan demasiado francos, pero tan ignorantes. Me ha sido mostrada que la razón por la cual el pueblo de Dios ahora se encuentra en este estado de ceguera espiritual es porque no reciben corrección. Muchos han despreciado las reprensiones y advertencias dadas. Hermanos, hoy me corresponde un tema sumamente delicado. Ya conocemos la historia de lo que ocurrió con los reavivamientos, pero había un movimiento soterrado. El enemigo estaba trabajando. Si yo hubiera estado allí, quizás yo había hecho lo mismo. No somos jueces para mirar en condenación, pero sí para aceptar la historia como ocurrió, porque fue lo mismo que ocurrió en la cruz del Calvario. Dice la mensajera del Señor en Conflicto de los Siglos, en el capítulo Nuestra única salvaguardia, que la razón por la cual Cristo fue en el trato más cruel e inhumano de un juicio hecho a un ser a la cruz fue porque los dirigentes dijeron, no nos conviene, es mejor que uno desaparezca, que todo el pueblo se nos vaya. Y saben, mis queridos hermanos, esto es lo que está produciendo un gran zarandeo en nuestro pueblo, el rechazo del mensaje del testigo fiel. Dice la mensajera del Señor en Primeros Escritos, página 270, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel dado a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba. Esas son buenas noticias. Y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo. ¿Algunos qué? Hay dos grupos, dos actitudes acerca del mensaje del testigo fiel. Ese es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Número uno, un rechazo que va a producir el zarandeo. Algunos no soportarán este testimonio, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel ha sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio, del cual depende el destino de la iglesia, se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a un profundo arrepentimiento. Esta es la segunda actitud. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Elena White preguntó cuál era, en qué consistía ese cambio, ¿verdad? De los que estaban agonizando y orando y llevando la armadura y pregonaban la verdad con gran poder. El ángel respondió que era lo que sucedía con ellos. Es la lluvia tardía.
El refrigerio y la presencia del Señor, el fuerte pregón del tercer ángel. Así que los que aceptaron el mensaje a la Odisea, que tomaron a pecho este mensaje y se arrepintieron y recibieron poder y luz mediante la lluvia tardía, fueron capacitados para expresar claramente la verdad del mensaje del fuerte pregón al mundo. Tal cosa, dice la mensajera, llevaría al rápido cumplimiento de los eventos finales y a la segunda venida de Cristo. Primeros escritos 269 en adelante. Queridos, Apocalipsis capítulo 3, leyendo de atrás hacia adelante, he aquí las bendiciones, las buenas noticias del Señor. En primer lugar, es un mensaje de aliento, porque, como dice el texto, el mensaje a la Odisea es un mensaje tanto individual como colectivo. Resumiendo hasta aquí, hay varias bendiciones de este mensaje. Y como no quiero compartir opiniones, testimonios para la iglesia, tomo uno, página 186, tú vas a tener todas esas citas allí en la biblioteca electrónica. El mensaje de la iglesia a la Odisea tiene por objeto 5 cosas. Dice la mensajera del Señor. Número 1, despertar a los hijos de Dios. Buenas noticias. Número 2, revelarles sus errores. Número 3, llevarlos a un celoso arrepentimiento. Número 4, para que sean favorecidos por la presencia de Jesús. Y número 5, preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Entonces, lo que el testigo fiel nos está diciendo aquí, al concluir el mensaje y yendo hacia adelante, dice en el versículo 22 de Apocalipsis 3, el que tiene oído, número 1, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Poder escuchar este mensaje en esta hora es un regalo de Dios. Creo que la lluvia del Espíritu está regresando, porque el Señor prometió que en todo lugar y en todo congreso, y aquí estamos en un congreso especial del amor y la justicia de Cristo, Dios prometió que enviaría las gotas del Espíritu Santo. Siento al Señor conmoviendo mi corazón y llamándote para que puedas darle share, ¿verdad? Y compartir este mensaje con alguien más que quiere tener el verdadero secreto. Sabes, querido, yo estoy en deuda con Dios porque este mensaje es el que trae paz. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este mensaje, queridos, como dice el pastor Ron Hulsey, ustedes saben, fue y estuvo en el mundo gay por muchos años desde niño cuando fuera abusado. Hoy es un gran evangelista. ¿Y sabes cómo resume él el secreto para haber salido de su miserable condición? Cuando conoció el verdadero mensaje tal cual es en Jesús, cuando conoció la verdadera naturaleza de Cristo y las buenas noticias de la cruz del Calvario, entonces Dios lo sacó de ese vil y bajo mundo. Este mensaje apela a las personas más necesitadas, que están cansadas de equivocarse y que no encuentran remedio simplemente con una pasta, con una oración, están buscando un cambio de corazón, y este mensaje llega desde la cruz del Calvario. Saben, este mensaje es el secreto para poder reconciliar un matrimonio. Más que psicología humana, necesitamos al testigo fiel entrando y sentándose en nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo que da la verdadera motivación para vivir el mensaje de la Reforma Pro Salud? Por mucho tiempo estuve compartiendo y el Señor nos dio la oportunidad en Colombia y aquí en Puerto Rico de levantar y de ver nacer Centro de Vida Sana. Pero, ¿sabes? Nos faltaba lo más importante. Tú puedes ser un gran vegetariano. Tú puedes vivir en las montañas, pero si Cristo no es tu centro, no es tu tema, ni es tu gloria, entonces yo conozco tus obras, dice el Señor, hablándole también a otro personaje más, ¿verdad?, de la iglesia de la Odisea. Así que lo digo con todo el cariño, pero el gran eslabón, el gran centro, el gran mensaje que nos ayuda en todas las situaciones para la crisis que viene sobre este mundo. La gente está siguiendo todas las huellas de la bestia, y si bostezó, y si tosió, y si se embarcó, y qué es lo que está pasando con el presidente. Y saben, la profecía está escrita, pero Dios tiene un pueblo que en vez de seguir el sensacionalismo y las noticias del periódico, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y estas son las buenas nuevas de la justicia de Cristo. ¿Sabe, mis queridos? Este mensaje
es el que nos va a ayudar en la transformación de nuestro carácter. Definitivamente no se trata de mi carácter, se trata de la justicia y del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el método más grande para evangelizar, hermanos, hemos invertido miles y millones, pero aquí está, es la encarnación de la imagen de Cristo en vidas victoriosas que no lo reconocen, que no lo saben porque no vamos a alardear, nosotros no conocemos ni ponemos la calificación, pero Dios está siendo glorificado en la transformación de sus hijos y la tierra va a ser alumbrada con esa gloria del amor de Dios. Y saben, hermanos queridos, me impactó esta mañana en contar esta declaración, porque lo que me está sacando del ministerio teórico es realmente el evangelio del amor del Señor. Quiero leer esta declaración sencillamente conmovedora. En el mismo contexto, 2 de septiembre de 1890, escribió la mensajera del Señor en la Review and Herald. Muchos son capaces, está hablando acerca de los ministros, que pueden expresar la doctrina, pero son ignorantes en cuanto al amor y la justicia de Cristo. Wow, eso conmovió mi corazón. Muchos son capaces de hablar acerca de puntos doctrinales, pero son ignorantes acerca de las lecciones de Cristo. Tales hombres no pueden ser una bendición ni en el púlpito ni en el seno de sus hogares. Yo quiero darle gracias al Señor, ¿verdad?, por este mensaje. Y el Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una buena noticia el mensaje a la iglesia de la Odisea, porque también nos dice en el versículo 21 que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. O sea, que es el evangelio del Señor una buena noticia, entender que hay victoria para aquellos que quieren experimentar con Cristo, ¿verdad? Y con la fe de Jesús, sentarnos con Él en el trono de su Padre. Pero dice la mensajera del Señor en la review del 1 de marzo de 1892. Pero muchos dicen que Cristo no era como nosotros, que Él no era como nosotros somos en el mundo, que Él era divino y que nosotros no podemos vencer como Él venció. ¿Has escuchado eso? Ah, no, es que yo soy humano. Jesús tenía una varita mágica que yo no puedo usar. El verdadero mensaje de la justicia de Cristo, dice el apóstol Pablo en Hebreos 2:16, porque no vino Cristo para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en algunas cosas, o no, en todo, semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Son buenas noticias saber que el Señor comprende tu dificultad, tu prueba. Fuiste abusado, eres acusado, estás sentenciado, estás enfermo. Jesús conoce todas esas etapas y todas las experiencias que ha vivido el mundo entero, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La pregunta a contestar es ¿cómo venció Cristo? ¿Y cómo puedo yo vencer? Oh, Cristo venció por la fe en su Padre. Cristo venció no con sus fuerzas, porque Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y Él nos dice, sin mí nada podéis hacer. La sierva del Señor pregunta en Mensajes Selectos, tomo 3, página 222. ¿Seguiremos pecando como si fuera una imposibilidad para nosotros vencer? ¿Cómo hemos de vencer? Como Cristo venció. Esa es la única manera de vencer. Manuscrito 83 de 1891. Todo el mensaje con el cual Dios preparó a la iglesia para la traslación al cielo fue enviado a través de sus mensajeros, a través de la sierva del Señor. Ella pudo decir que nunca en su vida había escuchado de labios diferentes a los de ella y los de su esposo un mensaje tan claro y de victoria como el enseñado por Elliot Waggoner y A.T. Jones. Oh, queridos, son buenas noticias el mensaje a la iglesia de la Odisea. Reconocer la voz de Dios que habla a la puerta del corazón, como dice en el versículo 20. Dejar entrar a Cristo al corazón. Escuché la historia de un joven
que era amante al rock y tenía el cuarto lleno de artistas y de músicos rock and rolleros, y realmente daba pavor y miedo, dice la mamá de aquel joven, entrar a ese cuarto, siempre oscuro, tenebroso, ¿verdad? Y ese muchacho empezó a tener problemas de depresión, tener pesadillas, el diablo lo estaba atormentando, hasta que la mamá hizo algo. Con el consentimiento del joven, vamos a darle luz a este cuarto. Le colocó una ventana y entonces fue pintado en un color pastel, ¿verdad? Agradable, y colocó un cuadro del amor de Cristo, de la cruz del Calvario. ¿Saben? Los pensamientos ahora eran completamente diferentes. Él empezó a leer el camino a Cristo y empezó a entender realmente que había alguien que lo amaba, y ahora su pensamiento era totalmente diferente. Dice la Review and Herald de 18 de marzo de 1890, cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometeremos errores. Qué balance, qué hermosura la de este mensaje. Aquí no estamos hablando de impecabilidad ni de carne santa. Ese mensaje no lo predicaron los mensajeros, han sido acusados injustamente. Pero aborreceremos el pecado, dice la sierva del Señor, que causó los sufrimientos del Hijo de Dios. 18 de marzo de 1890. Son buenas noticias el mensaje de la iglesia de la Odisea en el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si me dejas entrar, cenaré contigo y tú conmigo. Quiero que pienses por un momento en qué rico es cenar con un amigo. Pensemos en el gran banquete espiritual de los encantos de Cristo que el Señor nos ha servido esta semana. Queridos, es un arsenal de mensaje el que Dios tiene para nosotros. Cuando Jesús llegó al pozo de Samaria, él tenía hambre y la mujer samaritana tenía sed. Estaba buscando agua. Pero cuando nos encontramos con la justicia de Cristo, lo nuestro se olvida y Cristo es primero. Y ahora la samaritana dejó el cántaro, dejó lo que vino a hacer y ahora fue a confesar el amor y la justicia de Cristo porque había encontrado el agua de vida, el banquete de Cristo. Dice la mensajera en la review del 17 de enero de 1899, el banquete espiritual ha sido puesto delante de nosotros con rica abundancia. Los mensajeros de Dios nos han presentado un riquísimo festín. Imagínate, la justicia de Cristo, la justificación por la fe, las promesas de Dios preciosas y sumamente grandes dadas en su palabra, el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, los consuelos del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. Preguntamos, ¿qué podría haber hecho Dios para nosotros que no haya hecho al preparar la gran cena, el gran banquete celestial? Oh, el Señor quiere sentarse contigo. ¿Lo vas a dejar entrar? Yo quiero que se quede para siempre conmigo. Anhelo que este sea nuestro estudio, el tema de la salvación, que será nuestro banquete por toda la eternidad. Pero Él es tan hermoso y tan amoroso que a pesar de nuestro desprecio, de nuestra incredulidad y de nuestro rechazo, Él todavía nos sigue tocando a la puerta, mejor llamando con su melodiosa voz. Él no es ahuyentado por el desprecio o desviado por la amenaza. Esto me conmueve el corazón. Antes busca continuamente a los perdidos diciendo, ¿cómo tengo de dejarte? Aunque su amor sea rechazado por el corazón obstinado, vuelve a suplicar con mayor fuerza, estoy a la puerta y llamo. El poder conquistador de su amor compele a las almas a acceder y ellas dicen a Cristo, tu benignidad me ha acrecentado, me ha convencido. Son buenas noticias. La carta que el Señor le envió a la iglesia de la Odisea dice, ser celoso y arrepiéntete. Es para experimentar el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Que el Señor motiva, que Él mismo genera en nuestro corazón. O sea que es una bendición salir de la mediocridad. Ser ferviente lo produce, ¿verdad? Y es la invitación del Señor y poder experimentar el arrepentimiento genuino, ¿sabes? En cada paso que damos en la vida cristiana, el arrepentimiento se ahondará, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 129. Estas citas, hermanos queridos, han conmovido mi corazón. Como los judíos, muchos han cerrado sus ojos para no ver, dice la Review and Herald de 19 de agosto de 1892.
Los que comprenden su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo tendrán contrición de alma y se arrepentirán por su resistencia al Espíritu del Señor. Hermanos, ya entonces el fuerte pregón estaba comenzando, dice en esa cita histórica del 22 de noviembre de 1892. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, mira qué bonitas noticias de parte del Señor. Debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido. Así que el Señor sigue hablando a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Sé celoso, o sea, ferviente y arrepiéntete. Ser corregido y disciplinado por Cristo, hermanos, es una buena noticia. Versículo 19. Realmente el pecado contra el Espíritu Santo no es otra cosa que en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Y el Señor va a encontrar en la Odisea personas que genuinamente van a responder al llamado del Señor y van a sentir profundo dolor por nuestro pecado. Recibir su amor es una buena noticia a la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que ese es un mensaje de esperanza. Todavía hay esperanza para remediar nuestra condición. El mensaje a la Odisea está lleno de ánimo, pues la iglesia reincidente todavía puede comprar el oro de la fe y el amor. Todavía puede disponer del manto blanco de la justicia de Cristo para que no aparezca la vergüenza de su desnudez. Ser hecho rico, hermanos, con el oro afinado en fuego, como dice el apóstol San Pedro, la fe que obra por el amor, hermanos, es más preciosa. La fe es más preciosa que el oro. Gloria sea al Señor. El oro afinado en fuego, ya sabemos qué significa, ¿verdad? Es la fe que obra por el amor, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. ¿Y qué tal cubrir la vergüenza de nuestra desnudez, hermanos? Nuestra vergüenza ha sido defendernos y exponer, ¿verdad?, las muchas obras. Yo he hecho, yo he dado, yo he ganado tantas almas, he construido, he donado. Hermanos, eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿verdad?, en el huerto del Edén. Construyeron un vestido de hojas de higuera, pero lo único son las buenas nuevas, ¿verdad?, de la justicia de Cristo, lo que nos puede cubrir delante del Señor. Ahora, mis hermanos, recordemos que Cristo se presenta a la iglesia de la Odisea como un mercader celestial, el gran redentor. Se presenta a sí mismo como un mercader cargando de riquezas, que va de casa en casa. Qué lindo cuadro. ¿Va cómo? De casa en casa, presentando sus invalorables mercancías. Review del 23 de julio de 1889. ¿Y cómo ser ricos? Oh, hermanos, aquí está la cita, la super cita que debemos aprendernos de memoria. Yo necesito aprenderme de memoria esta declaración. Recientemente, con un grupo de pastores de la Unión en Puerto Rico, leímos como durante 2 meses, todos los días, este libro que fue escrito en su mayoría por la sierva del Señor, ¿sí?, desde Australia. Y sabes, la página 91, tan conocida, dice, página 91 del libro Testimonios para los Ministros, el mayor resumen, ¿verdad?, que nosotros podamos tener acerca del mensaje de la justificación por la fe en una carta escrita por la sierva del Señor. En su gran misericordia, el Señor envió un precioso mensaje al pueblo, a su pueblo, por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Los mensajeros fueron mal entendidos. El diablo se interpuso. Se los acusó de que estaban enseñando un falso evangelio. Todo lo que estaban enseñando era la única forma de poder obedecer. El pastor George Knight dice que el mayor aporte de Jones fue haber interpretado Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Es imposible obedecer sin la fe de Jesús. Pero mira la conexión de este superpárrafo con el mensaje del testigo fiel a la Odisea. Todo el poder. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y él puede dispensar, ¿me ayudas? Ricos dones a los hombres. Tú me dices, sí, eso es lo que el Señor le está ofreciendo a la iglesia de la Odisea. Su riqueza, ¿verdad? Oro afinado en fuego, colirio y vestiduras blancas para vestir, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó. Esa palabra no es un quizá, sino ordenó, ¿verdad? Que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. ¿Cómo podremos esperar entonces el abundante derramamiento del espíritu sino recibiendo este precioso mensaje, hermanos, experimentándolo por la gracia del Señor? Hermanos, poder conocer nuestra condición de autoengaño y miseria es una buena noticia. Salir de la tibieza y experimentar la temperatura con fervor y espiritual es una gran bendición. Ser cristiano a medias, dice la sierva del Señor, es peor que ser un incrédulo, pues nuestras palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni es un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Carta 44 de 1903. Hermanos, es peligroso contagiar a otra persona del terrible mal de tibieza, de incredulidad. Y eso fue lo que ocurrió con George Butler y Uriah Smith, quienes dirigían para aquellos días, ¿verdad? Pero, repito, si yo hubiera estado allí, habría hecho lo mismo. Y este mensaje me lleva a la cruz, porque esto fue lo que ocurrió con Jesús. Este mensaje me lleva, hermanos, a depender con humildad y con necesidad del Señor para aceptar que Él conoce mis obras. ¿Saben? En las reuniones que hacíamos con los pastores se hacía mucho énfasis en la necesidad de orar. Cómo me gustaba escuchar al pastor Ulloa decir, tenemos demasiados programas, demasiados talleres, demasiados seminarios, demasiado entrenamiento, todas las metodologías, pero no tenemos un cuerpo ministerial en oración, buscando compasión, con humildad y con dedicación. Esta es la medicina que el Señor le envía a la iglesia. Conozco tus obras. Fue el mensaje que el Señor le dirigió a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas obras, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte. Oh, queridos, la Odisea se va a arrepentir. Dios tendrá un remanente como lo tuvo con María Magdalena. Esta semana, hermanos queridos, recibí esta carta tan esperada. Y en esta carta, no estoy promoviendo la compañía, había una tarjeta que me hacía favorecedor, ¿verdad? En cualquier accidente, en cualquier robo, en cualquier situación que yo pueda tener contra otro vehículo, tengo una seguridad, tengo una protección. El mensaje, la carta que el Señor le envió a la iglesia de la Odisea es un mensaje de texto, es un email muy importante. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Aquí está, hermanos, nuestra protección, nuestra salvaguardia. El Señor responde por todos los riesgos. La palabra del Señor dice que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer. Quiero animarte para leer lo que el gran exponente de este mensaje, Alonzo T. Jones, en el año 1893. Por amor al tiempo, hermanos, no puedo leer el resumen que tú puedes encontrar aquí en este precioso libro, lo que este mensajero, este maestro de Dios, nos dice acerca del diagnóstico a la iglesia de la Odisea y cómo nosotros podemos salir de esa condición. Pero permíteme por lo menos leer esto, que son buenas noticias, hermanos, por la gracia del Señor. Dice Alonzo Jones lo siguiente, bien importante, hermanos, escrito en 1893. Lo mejor que podemos hacer, escribió él, es ir directamente a este mensaje a los laodicenses y reconocer la veracidad
de cada una de las palabras. Cuando Dios nos dice que somos desgraciados, digámosle, así es, soy desgraciado, miserable, pobre, un perfecto mendigo, y nunca seré otra cosa en el mundo. Soy ciego y no otra cosa. Estoy desnudo y además no me doy cuenta de todo ello. Lo ignoro, lo desconozco en absoluto, de la forma en que debería conocerlo. Entonces le diré cada día y a cada hora, Señor, todo eso que tú me dices es cierto. En lugar de mi desgracia, dame tu propia satisfacción. En lugar de mi miseria, dame tu consuelo. En lugar de mi pobreza, dame tus propias riquezas. En lugar de mi ceguera, sé tú mi vista. En lugar de mi desnudez, vísteme de tu propia justicia y enséñame tú aquello que no sé. Toda la congregación, en un fuerte amén, se registró en el General Conference del boletín el boletín número 9 de 1893. Tú tienes los boletines de 1893 y 1897 que recomendó la sierva del Señor. Deberían leer todos los que quieren dar los pasos de crecimiento y victoria. Y allí en la página Libros 1888 lo puedes conseguir. Y alguien protestó cuando Jones escribió, y yo también lo había hecho, porque me habían enseñado, bueno, no es que ya soy salvo, que soy victorioso, que ya estoy aliviado, pero Jones entonces está diciendo, algunos habían estado evidentemente cuestionando sus comentarios, ya que querían saber cómo se puede uno reconocer miserable, pobre, ciego y desnudo y al mismo tiempo gozarse en el Señor. Jones respondió, pregunto, ¿de qué otra manera podría uno gozarse excepto reconociendo su verdadera condición? Wow, hermanos. La sierva del Señor reconoció que los más grandes maestros para enseñar el mensaje de la justicia de Cristo estaban a su alrededor. Porque saben, hermanos, son buenas noticias que el Espíritu Santo puede descubrir los rincones no reconocidos de nuestro corazón. Y este es el mensaje del testigo fiel, el mensaje que Dios le envió a esta iglesia. Elena White escribió en el Testimonio 31, la página 44, ¿estáis en Cristo? No. Si no os reconocéis pecadores, errantes, desvalidos y condenados. Jones entonces expresó su conclusión. Eso es lo que algunos de los hermanos dicen no poder ver. Dicen, no puedo ver. Como si estoy en Cristo, me he de reconocer un pecador acabado y desvalido. Creía que si estoy en Cristo debería dar gracias a Dios por ser bueno, libre de pecado, enteramente perfecto, santificado y todo eso. ¿Por qué no? Él lo es. Cuando uno está en Cristo, Él es perfecto, es justo, es santo y jamás yerra. Y su santidad me es imputada, me es dada. Su fidelidad, su perfección es mía, pero yo no soy eso. Quizás puedas comprender, termina diciendo él, mejor mi pensamiento con 1 Corintios 1:30, más de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh, mis queridos, este fue el mensaje que fue predicado. Jones insistió, invitó a que la iglesia pudiera limpiar el vaso, ¿verdad? A través de la justicia de Cristo, a salir de la incredulidad y de la rebelión. El pastor Andrew Olsen, pastor de Noruega, que fue el presidente después, ¿verdad? De 1888 en adelante, escribió, ¿verdad? Todo su mensaje dando el aval y conmovido por la profundidad de estos mensajes. Dice que los llamamientos solemnes de Olsen al arrepentimiento, junto con la constatación de que Dios tenía aún mayores bendiciones que otorgar, tuvieron un efecto positivo. Olsen no tenía una sola palabra de crítica hacia los exponentes Jones, Haskell, Lowborough, Prescott y Porter. Lamentablemente, el enemigo pudo, ¿verdad? Al crear esa obstinación y ese espíritu soterrado, ¿verdad? En el cual se desconocía y se rechazaba. Pero yo hoy le doy gracias a Dios porque el Señor está desenterrando de la mina este precioso tesoro. Y hermanos, cuando la sierva del Señor estaba por morir, Dios permitió que el pastor Arthur Daniels pudiera
retomar el contenido de este mensaje predicado en Minnesota. Saben que el pastor Daniels fue presidente del año 1901 a 1922, el hombre que más tiempo ha dirigido a la iglesia y que conoció muy de cerca a la sierva del Señor, y escribió ese tremendo libro titulado Cristo nuestra justicia, invitando a aceptar el mensaje del testigo fiel, un llamado al arrepentimiento. Pero al pasar los años, hermanos, Dios volvió a desenterrar este mensaje y usó a un hombre llamado Robert Whelan. Qué impactante, qué emocionante es leer la historia de su vida. Él pasó 55 años sirviendo al Señor, 20 de los cuales los pastoreó en Kenia y en Uganda. Eso dice mucho. No todo el mundo quiere ir a ser pastor en el África, viviendo en la comodidad de la nación americana. El pastor fue y aprendió y conoció y descubrió este precioso mensaje. Mejor dicho, el Señor lo redirigió porque estaba escrito, ¿verdad? En su palabra. Dios lo usó para traducir y traer de vuelta, ¿verdad? Mensajes preciosos. Cuando yo leí el primer libro titulado Descubriendo la Cruz, el mensaje, el primer libro que él escribió, hermano, sencillamente es conmovedor. Y qué decir de sus libros, he aquí, estoy a la puerta y llamo, y su libro impresionante, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, por no tener más tiempo, yo les debo el mensaje y estoy pensando, con el favor de Dios, si en el canal con mi amigo Titito, para allá, para el sábado 23 de enero, el Señor nos diera permiso para dar la segunda parte de este tema, el arrepentimiento de Jesús, el arrepentimiento de los profetas, el arrepentimiento. Recientemente estudié un artículo que escribió el pastor David Newman, 29 de febrero del 2012. Hermanos, Dios no ha dejado enterrar este mensaje. Dios ha estado usando y llamando la atención de hombres sinceros. Mira lo que este pastor escribió, hablando de un conmovedor llamado a la iglesia mundial a aceptar el mensaje de la iglesia de la Odisea, a convocar quizá una conferencia general por la división, por la unión, por la asociación, y tomar como la agenda exclusiva, estudiar este mensaje tan importante. Muy preocupado porque nosotros hemos dicho por mucho tiempo, hemos bautizado, hemos alcanzado, y el Señor nos dice insistentemente, conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras, hermanos. Lo que nos hace falta es la justicia, ¿verdad?, de Dios, la fe que obra por el amor. Y entonces dice el pastor Newman, el tipo de crecimiento de la iglesia que la mayoría de nosotros está esperando no va a suceder nunca hasta que admitamos la necesidad de un arrepentimiento y de tener la justicia de Cristo. La Biblia revela que los líderes de la iglesia deberían ser conocidos como hombres y mujeres de oración, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, para que, ¿verdad?, los líderes pudieran tener tiempo para orar y ministrar la palabra. Yo ansío ver a cada uno de nosotros usando más tiempo en oración, ayuno y en estudio de la Biblia, con el énfasis de conocer más a Jesús y en busca del bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesús es verdaderamente el primero en nuestras vidas, lo evidenciaremos por nuestras actitudes, nuestro arrepentimiento, por el compartir su amor, por hacer de estos temas nuestra prioridad en nuestras reuniones y en nuestras asambleas. Cuando las personas vean el amor que tenemos unos por otros, cuando sintamos pena de nuestros pecados, cuando sintamos el deseo íntimo de reflejar el carácter de Cristo más completamente, cuando prefiramos morir antes que traer vergüenza para Dios, entonces Dios responderá derramando su espíritu con tal poder que nuestro evangelio será inmensurable. Las personas notarán que hemos estado con Jesús y entonces ellos también desearán estar. Prediquemos a Cristo. Hermanos queridos, yo en este momento quiero unirme a esta necesidad y a este llamado y a este clamor de Dios. Hermanos, siempre que termina un sermón, se debe hacer una apelación. Pero el Señor ha colocado en mi corazón en este momento compartir mi humilde carta al Señor. Si fuera posible, que aparezca allí, ¿verdad?, en el chat, en este momento, hermanos, allí donde tú te encuentras, en Europa, en España, en Centroamérica. ¿Será que hay alguien que quiere escribirle en el chat su cartica a Dios? La mía dice, por ejemplo, así: Padre, hoy 11 de diciembre del 2020 en Waukegan, Illinois, de corazón, Señor, te imploro perdón. Perdón por haberte dejado por fuera
Hoy te invito a entrar a cenar conmigo. Perdóname por no conocer ni haber recibido el mensaje en Minneapolis. Perdóname, a mí como pastor, pon lágrimas en mis ojos. Cubre con tu manto, cúbreme con tu manto. Dame el oro de la fe que obra por el amor. Dame el don del arrepentimiento y derrama sobre mí y en tu pueblo que tú amas la lluvia del Espíritu. Recibe por amor a Cristo el mensaje de tus hijos que en diferentes lugares te imploran perdón. Te amo por dar tu vida en la cruz por mí. Tu hijo, Germán. Creo que necesitamos responderle al Señor. Si tú quieres escribirle una cartita al Señor, solamente un pensamiento, yo, María, desde Australia, también quiero dejar entrar a Jesús. Yo también desde Uruguay quiero decir al Señor, unge mis ojos. Yo también desde Venezuela quiero admitir mi suficiencia propia. Yo quisiera tomar todos esos textos para que sean nuestra carta colectiva, hermanos. Este mensaje es individual al pastor de la iglesia, al ángel, pero es un mensaje colectivo a las iglesias. Y hermanos, como el Señor nos dijo, si se humillare mi pueblo, si se humillare ¿qué? Mi pueblo, de donde mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La Odisea va a arrepentirse, hermanos, como se arrepintió María Magdalena. No te pierdas el tema de mañana. Jesús dijo que donde se predicara este evangelio se conocería del amor de María. Oh, queridos, María dejó entrar a Jesús ahí en su casa en Betania y Jesús la sanó y cubrió la vergüenza de su desnudez. Hay buena noticia para el más rematado, para el más alejado, para el más perdido. O menospreciáis, dice el Señor en Romanos 2:4. ¿Será que hay alguien más que quiere escribirle, Señor, borra mis pecados? Bendice a mi iglesia, bendice a mi conferencia, Señor, recibe nuestra carta. La Iglesia Mundial te quiere decir hoy, Señor, representado en este humilde congreso, derrama tu Santo Espíritu, queremos recibir a Jesús. O menospreciáis, dice el Señor, la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermanos, en nuestro próximo tema fuera de este congreso, estaremos estudiando cómo se logra el arrepentimiento. Así como el Señor le dijo a Nicodemo, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, se va a considerar una reconciliación mirando a la cruz, como dice Zacarías 12:10. Me mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como la Odisea no llora. Necesitamos mirar a Jesús. Yo escuché, hermanos, en la semana pasada al encargado de la música, gracias Iván por haberme compartido esta preciosa ilustración, hermanos, que ha conmovido mi corazón. Saben, cuenta una historia muy real de lo que ocurrió cuando el organista Félix Mendelssohn entró a un templo y se sentó en la parte de atrás y escuchaba cómo un músico estaba batallando con la melodía de un himno. Aquel músico frustrado recogió su música y se dispuso a irse. Mientras todos salían, el extraño se acercó a la parte delante del músico y le pidió que si le permitía tocar la pieza. El organista bruscamente contestó: nunca dejo que nadie toque este órgano. El extraño, con paciencia y humildad, le volvió a insistir si le permitía. El extraño se sentó y de mala gana sacó sus manos del teclado y permitió que el organista actuara. ¿Quién es usted? Yo soy Félix Mendelssohn. Aquel pianista estaba casi que se iba de espalda, estaba nada menos que frente al genio de las sinfonías, de los conciertos, de la oratoria, de la música en piano, en órgano y en cámara. El mismo autor de su propia música estaba siendo impedido por aquel neófito pianista. Cuando yo escuché eso, me vi tan reflejado allí, hermanos. Hoy hemos escuchado el mensaje del testigo fiel
del principio de la creación de Dios. ¿Sabes? El gran artista divino compuso un mensaje de amor. Él sabe muy bien las notas que le dan la sinfonía y la belleza a nuestra experiencia cristiana. ¿Será que le estamos impidiendo, como aquel brusco pianista, que el que nos creó, que él sabe perfectamente porque él planeó todas las obras, como dice Efesios 2:10, hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano? Yo hoy quiero pedirle perdón al Señor. Y me emociona saber que Él va a terminar la historia de esta tierra con el reavivamiento de un remanente que quiere responder, ¿verdad? Y que Dios va a tener en ellos pintado el carácter de su Hijo Jesús. Quiero leerte esta última declaración y quiero darle gracias al Señor por haberle enviado este chat que quiero componer y que tú vas a leer allí en la página Libros 1888 de nuestra carta de este Congreso Mundial para el Señor, en agradecimiento por su inmenso amor y en la conmoción de nuestro corazón por nuestra ceguera espiritual. Dice esta declaración, hermanos, porque el Señor prometió que habría un revivamiento y habría arrepentimiento en su pueblo. Dios no miente. Dice, me emociona aceptar que Dios producirá en nosotros, dice, el querer y el hacer por su buena voluntad. El temor a Dios, el sentido de su bondad. Estoy leyendo una declaración de la Carta 58 de 1902 en Medical Ministry, página 242, también la podemos encontrar. Dice, el querer y el hacer por su buena voluntad. Su armonía, su serenidad. La cita dice, el temor a Dios, el sentido de su bondad y su santidad circulará por cada institución. Una atmósfera de amor y paz permeará cada departamento. Toda palabra que se diga, toda labor que se realice tendrá una influencia que corresponda a la influencia del cielo. Cristo habitará en la humanidad y la humanidad vivirá en Cristo. En toda la obra aparecerá no el carácter del hombre finito, sino el carácter del Dios infinito. La influencia divina impartida por los santos ángeles impresionará la mente de quienes se pongan en contacto con los trabajadores, y desde estos obreros se esparcirá una influencia fragante hacia todos los que escojan inhalarla. La hermosura textura del carácter lograda mediante el poder divino recibirá luz y gloria desde el cielo y se destacará ante el mundo como un testimonio que señala al trono del Dios vivo. Entonces, la obra avanzará con solidez y fortaleza duplicadas. Se impartirá una nueva eficiencia a los obreros de toda rama de la obra. Los hombres sabrán de la reconciliación con Dios que el Mesías ha hecho posible por medio de su sacrificio, por medio de la iniquidad, por causa de la iniquidad. Se dará el último mensaje de amonestación y salvación con fuerte poder. La tierra será iluminada con la gloria de Dios y nuestra tarea será dar testimonio de la pronta venida en poder y gloria de nuestro Señor y Salvador. Oh queridos, ahora yo quiero darle gracias al Señor. Centenares se van a adelantar para predicar la palabra del Señor. Muchos serán sanados como John Baylor, ¿verdad? Y habrá un gran reavivamiento para aquellos que le creyeron al Señor y que aceptando la conmoción del corazón le vamos a decir, Padre, perdónanos, porque yo estoy implicado en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Alabo al Señor, queridos. Hoy quiero dejar entrar a Jesús. Hoy quiero pedirle al Señor que cura mi desnudez. Hoy quiero pedirle al Señor que unja mis ojos con el colirio. Hoy quiero las grandes riquezas y los encantos de la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero su victoria. Hoy quiero sentarme con Cristo. Hoy quiero el mensaje precioso que nos salva y nos da la motivación correcta para que nada ni nadie nos pueda separar de su amor. Esa es mi oración de todo corazón para gloria del Señor. Amén. Oh pastor, en esta hora estamos sencillamente tocados por el mismo cielo. Yo me hago eco de su carta de confesión y pido perdón al Señor también por mi duro corazón, por mi negligencia y por mi renuencia y mi falta de fe. Y me toca, pastor,
No sé si ha estado viendo, hemos recibido muchas cartas, inclusive hasta en Brasil, en portugués, de Brasil, de diferentes países. Me toca escuchar a un pastor de la iglesia de la Odisea hacer tal confesión. Y aún más me conmueve, no puedo decirlo sin emocionarme, ver a la iglesia continuando detrás del pastor, confesando sus pecados, su falta de fe. Estamos en una hora solemne, hermanos, y Dios está haciendo un llamado especial a su pueblo para que nos podamos unir en un arrepentimiento sincero y de corazón. Y me hago eco de las palabras del pastor Parra. Esta iglesia no puede ofrecerle otra cosa sino un corazón ciego, pobre y desnudo. ¿Qué será de esta iglesia, de este amado pueblo que es la mayor atención de Dios en el universo, si no seguimos el consejo del testigo fiel? Y agradezco a Dios por su confesión, pastor, y por la confesión de cada uno de los que está escribiendo y que está confesando su arrepentimiento a Dios. Les pido que no nos desconectemos porque hay una segunda parte y, pastor, quisiéramos concluir esta primera parte con una oración porque la fiesta continúa, pastor. Apenas estamos comenzando. Amén. Les invito a orar. Padre bueno y eterno que estás en los cielos, te sentimos muy dentro de nuestro corazón en esta hora. Estamos aquí, Señor, para confesar tu inmenso amor y nuestra ineptitud y nuestra tibia y ciega condición. Estoy aquí, querido Padre, como un regalo de tu misericordia para pedirte perdón, Señor, por mi condición laodicense y la del grupo de compañeros pastores del cuerpo de esta iglesia amada que represento. Estoy aquí para pedirte perdón, Señor, por el sufrimiento que tuvo la profeta de Dios, por el insulto que recibió el Espíritu Santo y por la crucifixión que fue repetida en la persona de los mensajeros en Minneapolis. Estoy aquí, Señor, para querer entender que a menos de que haya un reconocimiento personal y del cuerpo de Cristo, no estaremos preparados para la gran crisis que nos llega. Pero estoy aquí para agradecerte porque estas son buenas noticias, Señor, de Jesús, que no se cansa de nosotros. Ha venido como mercader trayendo toda la medicina que nuestra vida necesita. Hay mucha gente que está siendo contagiada de este viral contagio del COVID y no saben cómo nosotros no hemos conocido, Señor, ni reconocido nuestra letal condición. Quiero pedirte perdón por haber replicado tanta tibieza y tanta incredulidad. Y quiero pedirte, Señor, de todo corazón, que recibas esta carta de amor que tus hijos han escrito, este humilde pensamiento para decirte, Señor, no nos tomes en cuenta ese pecado. No nos tomes en cuenta, Señor, haberte despreciado allí en la cruz del Calvario. Hoy queremos que todos sepan que tú eres un Dios de misericordia, que tú no te avergüenzas de nosotros y que tienes poder para salvar hasta lo sumo, que no hay prostituta, que no hay homosexual, que no hay laodicense, que no hay incrédulo, Señor, que no hay ateo que no pueda llegar a tus pies. Gracias, Señor, por esta fiesta espiritual de este humilde congreso. Y aquí, Señor, reconocemos nuestro deseo y hacemos una cita, Señor, por tu amor y por el pacto que hiciste, de que a través de la sangre del pacto eterno nos darías un nuevo corazón y escribirías tus leyes en nuestro ser, que reproduzcas el carácter y la bella sinfonía, Señor, del artista divino, el creador. Te damos permiso para que lo hagas y nos salves. Esa es nuestra humilde oración. Somos tuyos. Conviértenos al mensaje, Señor, al único que podrá permanecer en pie, Señor, para que la tierra sea alumbrada y para que Jesús pueda venir. Te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán.
Y yo creo que esa ha sido la experiencia del pueblo de Dios en esta noche. A quien les pido que nos mantengamos conectados, porque todavía la fiesta continúa y vendrá el pastor Alejandro Añasco desde Uruguay con un precioso mensaje. Pastor Parra, no hay manera de agradecer la experiencia que hemos tenido con Dios a través suyo en esta hora. Gracias por la inspiración de dejarse usar por el Señor una vez más y las palabras que han tocado lo más profundo del corazón de cada uno de los que están conectados en esta hora. La fiesta continúa, hermanos. Bueno, hermanos, no se desconecten porque después de este himno vendrá la segunda parte. Y ahora se presenta el himno, Sí, mi pueblo, por los heraldos del Rey.